La madrugada caía sobre la Ciudad de México con un silencio engañoso. La calzada de Tlalpan, normalmente saturada de autos y voces, estaba casi vacía, iluminada solo por los faroles amarillentos y el paso ocasional de un camión que rugía a lo lejos. El doctor Alejandro Martínez conducía su camioneta negra después de un turno extenuante en el hospital privado donde trabajaba. El cansancio pesaba en sus párpados, pero su mente se mantenía alerta, cargada por los recuerdos de su hijo fallecido, un vacío que nunca se cerraba. De pronto, al girar en un semáforo, vio una figura desplomada junto a la banqueta. Era un joven, apenas sostenido sobre sí mismo, con la ropa manchada de sangre y un rostro marcado por el dolor. Alejandro frenó bruscamente, el corazón acelerado. Bajó de inmediato, dejando de lado el instinto de mantenerse al margen. Se inclinó y escuchó un gemido ahogado. «¿Puedes escucharme?», preguntó, colocando una mano firme sobre el hombro del muchacho. El joven abrió los ojos con esfuerzo. Sus labios resecos apenas dejaron escapar un susurro. «Me llamo Jesús». Aquel nombre resonó en Alejandro como una campana en medio del silencio nocturno. Había algo en la mirada de ese chico, perdida entre el sufrimiento y la resistencia, que le recordó al fuego interior de su hijo. Sin dudarlo, lo levantó con cuidado y lo llevó hasta su camioneta. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal para no perderte relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que la vida puede cambiar en un instante. Ya en el asiento del copiloto, Jesús respiraba con dificultad. La herida en su costado dejaba manchas en la tela del asiento, pero su voz débil se aferraba a la conversación. No me deje aquí, por favor». «Tranquilo, vas conmigo al hospital», respondió Alejandro encendiendo el motor con firmeza. «No voy a dejarte tirado». La camioneta avanzó por las avenidas desiertas, entre anuncios luminosos y calles desoladas. Alejandro, acostumbrado a ver emergencias en salas blancas y frías, se sorprendía de sentir un compromiso distinto con ese desconocido. Jesús apretó los dientes por el dolor, pero no dejó de observarlo de reojo. Su intuición le decía que aquel hombre no era cualquiera. Había en su voz una seguridad que inspiraba confianza, un timbre que imponía respeto y al mismo tiempo transmitía calor humano. «¿Por qué?» «Se detuvo», logró preguntar Jesús, con un hilo de voz. Alejandro guardó silencio unos segundos antes de responder. «Porque todos merecen ser ayudados. Y tú me recuerdas algo importante». Jesús no entendió del todo, pero aquella frase se quedó vibrando en su mente. El doctor aceleró, intentando llegar lo más pronto posible al hospital más cercano. A cada kilómetro, la respiración del joven se volvía más irregular, como si la vida pendiera de un hilo invisible. «Resiste, muchacho, ya casi llegamos», decía Alejandro, sin despegar los ojos del camino. Jesús cerraba y abría los párpados, luchando contra la oscuridad que lo arrastraba. Entre esos lapsos de conciencia, recordó fugazmente a su madre esperándolo en casa, la taquería donde trabajaba hasta tarde, y los sueños que guardaba en silencio, enterrados bajo la rutina y la falta de dinero. El motor rugía al atravesar las avenidas, mientras la ciudad dormía indiferente. Alejandro, sin embargo, sentía que aquella noche no era una más. Había algo en ese encuentro que lo desafiaba, como si la vida le ofreciera una segunda oportunidad de darle sentido a su profesión y a su propia historia. Cuando al fin vio las luces del hospital acercarse, suspiró con alivio. Frenó frente a la entrada de urgencias, bajó de un salto y abrió la puerta del copiloto. «Aguanta, Jesús, ya estamos aquí», dijo con una determinación que sonaba más a promesa que a consuelo, y en ese instante, mientras lo ayudaba a bajar, ambos ignoraban que ese encuentro fortuito cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. El olor a humo de leña y tortillas recién hechas siempre acompañaba los recuerdos de Jesús. Había crecido en Iztapalapa, entre calles angostas y mercados bulliciosos, donde las voces se mezclaban con el sonido metálico de las persianas de los puestos al abrirse al amanecer.
Desde niño, aprendió a esquivar los baches en las banquetas, a correr más rápido que los perros callejeros y a moverse con cuidado cuando pasaban los grupos de jóvenes que controlaban las esquinas. Su madre, doña Rosa, había sido el pilar de la familia desde que el padre desapareció sin dar explicación. Trabajaba desde muy temprano en un mercado popular, vendiendo verduras y frutas, soportando el cansancio con una sonrisa que apenas ocultaba el peso de la rutina. Jesús recordaba verla regresar con las manos ásperas y la espalda encorvada, pero siempre con un plato de comida listo para él y sus hermanos. «Un día vas a salir adelante, mijo», le decía mientras servía frijoles humeantes. «Tú no naciste para quedarte aquí atrapado», pero las palabras chocaban contra la realidad. Desde adolescente, Jesús trabajó en una taquería, donde las horas parecían interminables, el calor del trompo de pastor, las manos ardiendo de tanto picar cebolla y cilantro, y el olor penetrante de la carne asada se mezclaban con el cansancio que lo acompañaba al volver a casa de madrugada. Ahí, en ese entorno duro, aprendió a resistir, pero también a soñar en silencio. En la secundaria, cuando un profesor de biología habló sobre el cuerpo humano y la maravilla de la medicina, algo dentro de él despertó. Miraba con fascinación los dibujos de órganos, escuchaba con atención cada explicación sobre cómo un médico podía salvar una vida con conocimientos y decisiones rápidas. Sin embargo, jamás se atrevió a decirlo en voz alta. En su mundo, los sueños parecían lujos reservados para otros, no para los hijos de vendedores ambulantes. El barrio lo presionaba constantemente. Veía a sus amigos de infancia perderse entre drogas, pandillas o pequeños delitos. A veces sentía que era cuestión de tiempo para que también lo arrastrara la corriente. Pero dentro de sí había una chispa, el deseo secreto de ponerse una bata blanca, de sostener un estetoscopio y de escuchar a alguien agradecerle por haberle salvado la vida. Una noche, mientras regresaba de la taquería con la ropa impregnada de humo y grasa, su madre lo esperaba sentada en la cocina. Tenía los ojos cansados, pero la voz firme. «Jesús, no quiero que pienses que tu vida tiene que ser igual que la mía. Sé que te gusta estudiar, aunque te hagas el fuerte». Él bajó la mirada, jugando con sus dedos llenos de callos. «¿Y de qué sirve, mamá? No hay dinero, no hay forma». Doña Rosa suspiró y le acarició la cabeza como cuando era niño. «Los caminos se abren para quien no deja de buscar. No olvides eso». Esa frase se quedó tatuada en su memoria, aunque no lo admitiera. Era una semilla enterrada en tierra seca, esperando la oportunidad de florecer. Con el paso de los años, la vida lo fue envolviendo en la rutina: trabajar, ayudar en casa, evitar problemas en la calle. Pero a veces en la taquería, cuando atendía a clientes que hablaban de universidades o de hospitales, su mente volaba. Se imaginaba entre libros, estudiando anatomía, participando en cirugías. Luego el grito del taquero mayor lo devolvía a la realidad. «Jesús, más tortillas, rápido». Así fue moldeándose, un joven fuerte, con manos endurecidas y un corazón lleno de esperanzas que nunca compartía. Su silencio no era falta de ambición, sino miedo a la burla, al rechazo, a escuchar que no era posible. En las madrugadas, acostado en su cama de tablas, escuchando a lo lejos las sirenas de patrullas y el ladrido de los perros, se preguntaba en secreto: ¿y si algún día sí pudiera? ¿Y si las cosas cambiaran? No sabía que aquella duda, tan íntima y guardada, pronto encontraría una respuesta inesperada en el camino que apenas había comenzado. El doctor Alejandro Martínez era conocido en los pasillos del hospital de Polanco como un hombre impecable, siempre con el uniforme perfectamente planchado, el cabello ordenado y una autoridad natural que imponía respeto. Para sus colegas, representaba el ideal de éxito: una carrera sólida, prestigio y solvencia económica. Sin embargo, detrás de esa imagen existía un peso que lo acompañaba en silencio, un dolor que nunca desaparecía. Había perdido a su hijo, Daniel,
en un accidente automovilístico 3 años atrás. El muchacho tenía apenas 17 años y soñaba con estudiar ingeniería. Aquel día Alejandro había recibido la llamada en plena cirugía. El mundo se le derrumbó en segundos. Desde entonces, aunque siguió trabajando con la misma precisión, cada intervención, cada paciente, le recordaba la fragilidad de la vida y lo poco que podía hacer contra el destino. Su esposa, Mariana, no había soportado la pérdida. El matrimonio se desmoronó lentamente, y aunque mantenían contacto cordial, la distancia entre ambos era un abismo imposible de cruzar. Alejandro se encontró viviendo solo en un departamento elegante pero vacío, rodeado de lujos que no lograban llenar el silencio. Las paredes frías de aquel hogar contrastaban con la calidez que alguna vez lo había definido. En su trabajo, muchos lo admiraban, pero pocos lo conocían de verdad. Se mostraba fuerte, siempre dispuesto a ayudar a los pacientes, pero en su interior llevaba una herida abierta. El recuerdo de Daniel lo visitaba cada noche, sobre todo cuando veía a jóvenes en las salas de espera con la misma edad que su hijo. En esos momentos, sentía un nudo en la garganta que disimulaba con profesionalismo. Esa madrugada, mientras conducía por la calzada de Tlalpan, no imaginaba que el destino le pondría frente a un joven que, de algún modo, despertaría ecos del pasado. Cuando vio a Jesús tirado en la banqueta, no solo reaccionó como médico, algo más lo impulsó. Quizás la memoria de Daniel, quizás la necesidad de darle sentido a su propia existencia. Ya en la camioneta, mientras el motor rugía en medio de las avenidas desiertas, Alejandro no podía evitar mirar de reojo al muchacho herido. Había algo en sus ojos, incluso en medio del dolor, que le resultaba familiar, una mezcla de miedo y determinación. Jesús, con la voz entrecortada, se atrevió a preguntar, ¿Usted siempre ayuda así a desconocidos? Alejandro apretó el volante con fuerza antes de responder. No siempre, pero esta vez fue diferente. ¿Por qué?, insistió Jesús, respirando con dificultad. El médico guardó silencio unos segundos. Finalmente murmuró, «Porque me recuerdas a alguien que quise mucho». El joven no entendió del todo, pero sintió en esas palabras un peso distinto al simple deber médico. La respuesta sonaba más personal, más íntima, como si detrás de esa mirada seria hubiera una historia marcada por la pérdida. Mientras avanzaban hacia el hospital, Alejandro recordó las veces en que Daniel le pidió que pasara más tiempo con él, y cómo él, absorbido por su carrera, no siempre lo escuchó. Esa culpa lo había atormentado desde entonces. Y ahora, al tener a Jesús a su lado, sintió un extraño deseo de compensar, de hacer lo que no pudo con su hijo. El contraste entre sus mundos era evidente. Alejandro, con un título, un auto caro y reconocimiento social. Jesús, con ropa gastada, manos llenas de cicatrices de trabajo y un destino incierto. Y aún así, algo los unía en ese instante. La vulnerabilidad humana, el cruce inesperado de vidas que parecían destinadas a encontrarse. Al llegar a las cercanías del hospital, el doctor no pensaba solo en salvar al muchacho de la herida visible. En el fondo, intuía que había algo más que rescatar en él, algo que podía darle un nuevo propósito a su propia vida. Y así, sin saberlo, ambos comenzaban a tejer un lazo que trascendería la casualidad de aquella noche. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe con el sonido metálico característico. Alejandro, con pasos firmes, entró cargando a Jesús, que apenas lograba mantenerse consciente. El aire del hospital olía a desinfectante y a café recalentado, mezcla inevitable de cada madrugada en ese lugar. Enfermeras y camilleros corrieron hacia ellos, pero de inmediato surgió la primera barrera, el protocolo. ¿El paciente tiene seguro?, preguntó una recepcionista de voz cansada, mientras tecleaba en la computadora sin mirar realmente a Jesús. Alejandro la fulminó con la mirada. «No tiene nada y no voy a perder tiempo discutiendo. Necesito un quirófano disponible ya». La mujer levantó las cejas con gesto de sorpresa, acostumbrada a trámites antes que urgencias. «Doctor,
Usted sabe que necesitamos registrar al paciente, asignarle folio. Se está desangrando, interrumpió Alejandro, con un tono que mezclaba autoridad y desesperación. Jesús intentó hablar, pero apenas consiguió un murmullo. No tengo dinero. No me atiendan. Alejandro lo tomó de la mano con firmeza. Escúchame, muchacho. No te preocupes por eso. Yo me hago responsable. El joven lo miró con los ojos vidriosos, incapaz de comprender por qué un desconocido apostaba tanto por él. Finalmente, ante la presión del médico, lo colocaron en una camilla y lo llevaron hacia el área de choque. Los pasillos resonaban con el eco de los pasos apresurados, el chillido de las ruedas metálicas y el zumbido constante de monitores cardíacos. Cada rincón reflejaba la desigualdad de un sistema saturado. Pacientes esperando horas por atención, familias dormidas en sillas de plástico y médicos que, pese a todo, intentaban salvar vidas en condiciones limitadas. Alejandro caminaba a un lado de la camilla, dando instrucciones rápidas a los internos. Necesito acceso venoso inmediato, análisis de sangre y revisión de la herida. Vamos. Jesús, con los labios resecos, murmuró casi en un suspiro. ¿Por qué hace esto por mí? El doctor se inclinó hacia él mientras avanzaban. Porque no puedo permitir que la burocracia decida quién vive y quién muere. Esa respuesta quedó grabada en la mente del joven, como un rayo de dignidad en medio de la penumbra. Al llegar al área asignada, lo conectaron a monitores y colocaron suero. El médico revisó el costado herido, un corte profundo que requería intervención inmediata. Vamos a necesitar cirugía menor, indicó sin perder la calma. No es mortal si actuamos rápido. Una enfermera se acercó en voz baja. Doctor, ¿está seguro de cubrir los gastos? Es un procedimiento costoso y... Alejandro no dejó que terminara. Ya lo dije, yo respondo. Hagan su trabajo. La enfermera asintió y se retiró con prisa. Jesús, entrecerrando los ojos por el dolor, trató de esbozar una sonrisa débil. Ni siquiera sabe quién soy. Alejandro lo observó por un instante, sintiendo un extraño nudo en el pecho. A veces no hace falta saberlo. Basta con saber que mereces otra oportunidad. La luz blanca del hospital caía sobre el rostro pálido del joven. Los sonidos de máquinas, las voces entrecortadas y la presión del momento formaban una sinfonía caótica que lo envolvía todo. Jesús cerró los ojos confiando en las manos de aquel hombre que se había detenido en la carretera cuando todos los demás pasaron de largo. El doctor respiró hondo y se colocó los guantes quirúrgicos. En ese instante, más allá de la medicina, estaba tomando una decisión personal: involucrarse en una vida que no conocía, pero que de algún modo sentía ligada a la suya. Mientras la cirugía se preparaba, el hospital seguía su rutina inquebrantable, pero para Alejandro y Jesús, esa noche se estaba escribiendo una historia distinta, marcada por la lucha contra un sistema frío y la voluntad humana de no dejar caer a otro ser en el olvido. El olor penetrante de desinfectante y la luz blanca del hospital fueron lo primero que Jesús percibió al despertar. El dolor en su costado aún estaba presente, pero era soportable. Sus párpados pesaban y cada movimiento lo hacía sentir la fragilidad de su cuerpo. A su lado, sentado en una silla metálica, Alejandro lo observaba con gesto sereno, pero atento. Había pasado varias horas ahí sin irse, cuidando que el joven no quedara solo. Jesús intentó hablar, aunque su voz salió ronca. «¿Cuánto tiempo he estado aquí?» «Unas cuantas horas», respondió Alejandro acomodándose los lentes. «La cirugía fue bien. Estás estable». El muchacho suspiró, dejando escapar parte de la tensión que llevaba acumulada. «Gracias. De verdad, no cualquiera hubiera hecho lo que usted hizo». Alejandro lo miró fijamente. En sus ojos se reflejaba algo más que gratitud. Había una mezcla de incredulidad y timidez, como si guardara algo importante que no sabía si debía compartir. El doctor percibió esa lucha interna. «Jesús, quiero preguntarte algo. Cuando estabas en la camioneta,
Mencionaste que no tenías dinero, pero no parecía que tu miedo fuera solo por eso. ¿Qué es lo que te preocupa tanto? El joven desvió la mirada hacia el techo. Dudó, tragó saliva y finalmente habló en voz baja como si confesara un secreto guardado durante años. Yo siempre quise ser médico. Alejandro parpadeó, sorprendido. ¿Médico? Jesús asintió con lentitud. Desde la secundaria me fascinaba todo lo que tenía que ver con el cuerpo humano, con salvar vidas. Su voz se quebró un poco. En mi mundo eso es imposible. No hay dinero, no hay tiempo, no hay nada. Trabajo en una taquería desde los 15 años. Apenas alcanzamos para comer. ¿Cómo iba a atreverme siquiera a soñar con eso? El silencio llenó la habitación por unos segundos. El sonido constante del monitor cardíaco era lo único que marcaba el tiempo. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pues aquellas palabras despertaban un eco doloroso. Daniel, su hijo, también había tenido sueños que se quedaron inconclusos. ¿Y nunca se lo dijiste a nadie?, preguntó con voz suave. Jesús negó lentamente. Me darían risa. En el barrio se burlan si alguien quiere ser más de lo que le toca, y en mi familia, mi mamá me apoya, pero ya carga con demasiado. No quiero ilusionarla con algo imposible. Alejandro se inclinó hacia él. Sus palabras salieron con una firmeza que sorprendió incluso al propio médico. No vuelvas a decir que es imposible. Ser médico no depende de dónde naces, sino de cuánto estás dispuesto a luchar. Jesús lo miró con los ojos bien abiertos. ¿Y usted cree que alguien como yo podría? El doctor respiró hondo. Lo creo porque veo en ti algo que muchos no tienen. Esa chispa de querer cambiar tu vida y la de los demás. Yo he conocido estudiantes con todos los recursos que abandonan al primer obstáculo. Pero tú, aún con lo que cargas, sigues soñando. Eso vale más de lo que imaginas. Las palabras golpearon el corazón de Jesús como una corriente eléctrica. Nadie antes le había hablado así, con tanta convicción. Por primera vez sintió que su sueño no era una locura, que quizá existía un camino, aunque fuera difícil. No sé cómo, susurró, pero no quiero dejar de intentarlo. Alejandro esbozó una sonrisa leve, casi paternal. Entonces empieza por creer en ti. Lo demás se va resolviendo paso a paso. Jesús cerró los ojos un momento, dejando que esas palabras se quedaran grabadas en lo más profundo de su ser. Había pasado de sentir vergüenza por confesar su deseo a experimentar una chispa de esperanza. Algo dentro de él había cambiado esa noche. Y aunque aún no lo sabía, esa confesión sería el inicio de una transformación que lo marcaría para siempre. El alta médica llegó antes de lo que Jesús esperaba. Aún sentía punzadas en el costado, pero insistió en volver a su casa. Alejandro había querido extender su estancia en observación, aunque entendía que el joven necesitaba regresar a su realidad. Así fue como, unos días después, Jesús volvió a caminar por las calles de Iztapalapa. El barrio lo recibió con su crudeza habitual. El eco de los camiones anunciando sus rutas, los vendedores ambulantes ofreciendo tamales de olla al amanecer, las paredes grafiteadas con nombres de pandillas. El aire olía a humo de llantas y a fritanga, mezcla que se volvía parte del ambiente cotidiano. Jesús respiró hondo. La sensación de estar vivo era un regalo, pero también un recordatorio de que su vida seguía atada a las mismas dificultades. En casa, doña Rosa lo abrazó con fuerza, aliviada de verlo caminar por sí mismo. «Mijo, pensé que te me ibas», dijo con lágrimas en los ojos, acariciándole el rostro. «No, mamá, aquí estoy», respondió él, intentando sonreír para darle tranquilidad. El cuarto de lámina donde vivían apenas podía contener a los 3 hermanos. El más pequeño, Ernesto, lo miraba con ojos inquietos. «¿De veras te llevaron en una camioneta al hospital?», preguntó, con un tono más de admiración que de preocupación. Jesús asintió, aunque sin entrar en detalles. No quería que la historia se volviera motivo de burla o exageración en el barrio. Pero en su interior, las palabras de Alejandro seguían resonando. «No digas que es imposible». Al día siguiente,
Intentó volver a la taquería. El calor del trompo lo golpeó de inmediato, y el taquero mayor lo recibió con una mezcla de reproche y alivio. «Pensé que ya no ibas a regresar, chamaco», dijo mientras rebanaba la carne con destreza. «Necesito el trabajo», respondió Jesús acomodándose el mandil. Las horas pasaron lentas. Cada movimiento dolía, pero Jesús soportaba en silencio. Mientras servía tacos al pastor con piña y salsa roja, observaba a los clientes conversar sobre sus vidas, muchos de ellos ajenos a las luchas que él cargaba. En un rincón, unos jóvenes del barrio lo señalaban y reían. «Miren, ahí viene el doctorcito», dijo uno de ellos burlándose. Jesús bajó la mirada y siguió trabajando, acostumbrado a ese tipo de comentarios. No sabía cómo explicar que su sueño no era motivo de burla, sino la única luz que lo mantenía en pie. Esa noche, al volver a casa, encontró a su madre tosiendo fuerte, apoyada contra la pared. Su rostro mostraba un cansancio distinto, más profundo. «Mamá, ¿otra vez te sientes mal?», preguntó preocupado. «Solo es el polvo del mercado, hijo», respondió ella, intentando restarle importancia. Pero Jesús no pudo evitar notar que cada vez se veía más débil. Se sentó a su lado y le sostuvo la mano. «Prometiste que un día iba a salir adelante. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a descansar?». Doña Rosa sonrió con ternura, ocultando el dolor. «Cuando los vea a ustedes caminando seguros, mijo, ese será mi descanso». Jesús sintió un nudo en la garganta. Pensó en lo que le había dicho el doctor Alejandro, en la posibilidad de un futuro distinto, pero el peso de la pobreza y las responsabilidades lo arrastraban de nuevo hacia la duda. Esa misma noche, Ernesto entró corriendo al cuarto con nerviosismo. «Jesús, los de la esquina me ofrecieron entrar con ellos. Dicen que así voy a tener dinero rápido». Jesús lo miró fijamente, con el corazón encogido. «No, Ernesto, no hagas eso. No es el camino». El chico se encogió de hombros, frustrado. «¿Y entonces qué? ¿Seguir como tú, matándonos en la taquería por unas cuantas monedas?». Jesús no supo qué responder. Las palabras lo golpearon con fuerza. No quería que su hermano repitiera la misma rutina, pero tampoco sabía cómo mostrarle que había otra salida. Mientras el silencio llenaba la habitación, entendió que su lucha no sería solo por sí mismo. También debía encontrar la manera de proteger a los suyos. Jesús no esperaba volver a ver al doctor después de salir del hospital. Sin embargo, una tarde, mientras barría la banqueta frente a la taquería, una camioneta negra se detuvo a pocos metros. De ella descendió Alejandro, vestido de manera sencilla, pero con la misma postura erguida que imponía respeto. Jesús parpadeó sorprendido. «Doctor, ¿qué hace aquí?», preguntó dejando a un lado la escoba. Alejandro sonrió con calma. «Quería saber cómo estabas. No podía quedarme tranquilo sin ver que te recuperabas bien». Jesús sintió un calor en el pecho. Pocas veces alguien se interesaba en él fuera de su madre. «Voy mejor, aunque todavía duele un poco», respondió, tocándose el costado. El doctor lo miró con seriedad y añadió: «No solo vine a preguntarte por tu herida, vine porque lo que me contaste en el hospital me hizo pensar. Dijiste que querías ser médico». Jesús bajó la mirada de inmediato, nervioso. «Sí, pero ya sabe cómo es aquí. No tengo manera». Alejandro abrió la puerta trasera de la camioneta y sacó una caja de cartón. Se la entregó. «Entonces empieza con esto». Jesús levantó la tapa. Dentro había libros: anatomía, biología, primeros auxilios. El olor a páginas nuevas lo envolvió, como un aire distinto al que estaba acostumbrado. «¿Todo esto es para mí?», preguntó incrédulo. «Sí. No puedes cambiar tu vida de un día para otro, pero puedes empezar estudiando. Quiero que leas, que aprendas, que alimentes ese sueño». El corazón de Jesús latía con fuerza. Nunca nadie le había regalado algo así. «No sé cómo agradecérselo». Alejandro lo interrumpió. «No me lo agradezcas. Demuéstrame que tienes la disciplina para seguir adelante». El intercambio no pasó desapercibido. Un par de vecinos que observaban desde la esquina murmuraron entre sí. Para muchos,
La presencia de un hombre como Alejandro en ese barrio era motivo de desconfianza. Esa misma noche, Jesús abrió el primer libro en la mesa de la cocina. La bombilla colgante apenas iluminaba las páginas, pero sus ojos brillaban mientras recorría los diagramas del cuerpo humano. Ernesto, su hermano, lo miraba con curiosidad. ¿Y ahora qué, Jesús? ¿Te crees doctor de verdad?, preguntó con un tono entre burla y desafío. Jesús respiró profundo. No me creo nada, solo quiero aprender. Doña Rosa, que escuchaba desde la estufa, intervino con suavidad. Déjalo, Ernesto. Si tu hermano quiere estudiar, déjalo. A lo mejor un día logra lo que nosotros nunca pudimos. Jesús levantó la vista hacia su madre. Esa pequeña chispa de fe en sus palabras lo impulsó aún más. Durante los siguientes días, aprovechaba cada rato libre en la taquería para leer unas páginas escondidas bajo el mostrador. Entre pedidos de tacos de suadero y de pastor, repasaba términos médicos en su mente. A veces confundía las palabras, pero se repetía a sí mismo que la constancia lo llevaría más lejos que cualquier burla. Un sábado, Alejandro volvió a visitarlo. Lo encontró sentado en la banqueta, con un cuaderno lleno de apuntes desordenados. «Veo que has estado trabajando», comentó, hojeando las hojas manchadas de grasa y salsa. Jesús sonrió tímido. «No quiero fallarle». «No me fallas a mí», corrigió Alejandro. «Te fallarías a ti mismo si no lo intentas». Ese diálogo se quedó grabado en su interior como una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Pero la presencia del doctor en el barrio generaba murmullos cada vez más fuertes. Algunos lo veían como un intruso, un hombre rico que venía a husmear en vidas ajenas. Otros pensaban que Jesús estaba perdiendo el tiempo con libros cuando debía enfocarse en traer más dinero a casa. Jesús sentía esa presión en el aire como una nube oscura. Sin embargo, cada vez que abría un libro y veía el mundo que se desplegaba en sus páginas, algo dentro de él se aferraba con más fuerza a la esperanza de que, quizá, su destino no estaba escrito aún. Los días siguientes se convirtieron en una prueba constante para Jesús. Cada mañana salía de la casa con los ojos cansados por trasnochar leyendo, y cada noche regresaba con las manos adoloridas por atender la taquería. El peso de la rutina se multiplicaba, pero ahora tenía un propósito distinto: las páginas que lo esperaban al final del día. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos su nuevo hábito. Una tarde, mientras acomodaba platos en el mostrador, uno de sus compañeros de trabajo soltó una carcajada burlona. «Miren al doctorcito», dijo, levantando un cuaderno que Jesús había dejado sobre la mesa. «A ver, ¿cuál es la diferencia entre un taco de suadero y una cirugía a corazón abierto?» Las risas de los demás hicieron que el rostro de Jesús ardiera. Tomó el cuaderno con calma, intentando no responder, pero la vergüenza se clavó en su pecho. «Déjalo, compa», respondió con serenidad. «Tú sigue con tus chistes, yo sigo con lo mío». El silencio se hizo incómodo por un momento, hasta que volvieron a sus labores. Jesús entendía que esas burlas no eran maldad pura, sino reflejo de un ambiente donde los sueños eran vistos como fantasías inútiles. En casa, la situación tampoco era sencilla. Doña Rosa se veía cada vez más agotada, pero insistía en seguir trabajando en el mercado. Jesús trataba de apoyarla con más dinero, aunque significara trabajar turnos extra. Esa decisión reducía su tiempo de estudio y lo dejaba al borde del colapso. Una noche, mientras repasaba términos médicos con los ojos enrojecidos, Ernesto entró al cuarto con gesto irritado. «¿De qué te sirve leer tanto? No vas a llegar a ningún lado». Jesús levantó la vista, sorprendido por la dureza de su hermano. «Me sirve para no quedarme donde estoy. ¿Tú no quieres algo mejor?» «Quiero dinero ya», respondió Ernesto. «No quiero esperar 10 años para hacer algo que a lo mejor nunca serás». Las palabras dolieron, pero Jesús respiró hondo para no dejarse vencer. «El dinero rápido se acaba, Ernesto. Lo que quiero yo dura toda la vida». Su hermano bufó y salió del cuarto sin decir más. La discusión dejó a Jesús con un nudo en la garganta.
dividido entre el deseo de seguir y la carga de sentirse incomprendido en su propia casa. En la taquería, los clientes habituales también notaban su cambio. Algunos lo alentaban con palabras sencillas. «Échale ganas, chavo, ojalá sí logres lo que dices», le dijo un señor mayor mientras saboreaba un taco al pastor. Otros, en cambio, lo miraban con desdén, como si el simple hecho de tener un sueño fuera motivo de soberbia. Jesús aprendió a callar y a guardar para sí sus progresos, compartiéndolos solo con su madre y ocasionalmente con el doctor Alejandro. El médico lo visitaba cada cierto tiempo, revisando sus apuntes y corrigiendo sus errores. En esos encuentros, Jesús sentía que la distancia entre sus mundos se acortaba un poco. «No te desanimes por lo que dicen», le aconsejaba Alejandro. «La mayoría critica porque nunca se atrevió a intentarlo». Jesús asentía, aferrándose a esas palabras como quien se sostiene de una cuerda en medio del vacío. Pero el cansancio empezaba a pasar factura. Había noches en que se quedaba dormido sobre los libros, con la luz encendida y el ruido de la calle colándose por la ventana. Despertaba con dolor de cuello y la frustración de no haber avanzado lo suficiente. En esos momentos de debilidad pensaba en dejarlo todo. Sin embargo, la imagen de su madre sonriendo orgullosa y la voz del doctor alentándolo lo mantenían firme. Sabía que el camino apenas comenzaba y que cada obstáculo, por más doloroso, era parte de la prueba que debía superar para demostrarse a sí mismo que su sueño valía la pena. El sol caía sobre la ciudad cuando Alejandro volvió a buscar a Jesús. Lo encontró sentado en una banca del parque cercano a su barrio, con un cuaderno en las rodillas y el ceño fruncido. Sus ojos se movían rápido entre apuntes torpes y dibujos de anatomía. «¿Qué estudias ahora?», preguntó Alejandro al acercarse, con una sonrisa leve. Jesús levantó la mirada, sorprendido, pero contento. «Los sistemas del cuerpo humano, pero hay palabras que ni entiendo cómo se pronuncian». Alejandro se sentó a su lado y tomó el cuaderno. «No te preocupes por eso todavía. Lo importante es que entiendas las ideas, no que repitas como loro. Mira, por ejemplo», empezó a explicarle con calma, dibujando en la hoja con una pluma. Jesús lo observaba con atención, como si cada palabra fuera una llave que abría puertas desconocidas. Sentía una mezcla de admiración y esperanza. «Doctor, ¿usted cómo sabía que quería ser médico?», preguntó después de un rato. Alejandro guardó silencio unos segundos antes de responder. «No lo supe de inmediato. De joven quería hacer muchas cosas. Pero un día acompañé a mi madre a un hospital y vi cómo un doctor salvó la vida de un niño. Entendí que no había profesión más grande. Desde entonces no dudé más». Jesús bajó la mirada pensativo. «Yo siento eso, como si algo dentro de mí me empujara. Pero al mismo tiempo escucho tantas voces diciéndome que es inútil». El médico lo interrumpió con voz firme. «Esas voces siempre van a existir. Lo importante es si vas a darles el poder de decidir tu vida». Las palabras cayeron en el corazón de Jesús con fuerza. Se quedó en silencio, mirando sus manos llenas de cicatrices del trabajo en la taquería. «¿Y si fracaso?», preguntó en voz baja. Alejandro apoyó una mano en su hombro. «Fracasar no es caer, Jesús, es no intentarlo». El muchacho respiró profundo, sintiendo que aquel hombre no solo le enseñaba medicina, sino también la forma de mirar la vida. En los días siguientes, Alejandro lo visitó con frecuencia. Le llevaba artículos impresos, explicaciones sencillas y hasta ejercicios prácticos de primeros auxilios. Jesús absorbía cada enseñanza con hambre de conocimiento. Una tarde, el médico lo llevó a caminar por el centro histórico. Querían tomar un café, pero también hablar de la vida. Las calles estaban llenas de turistas, el sonido de organilleros se mezclaba con vendedores de artesanías y el aroma de los puestos de elotes y esquites impregnaba el aire. «Mira a tu alrededor», dijo Alejandro. «Todos estos edificios, toda esta historia, la hicieron personas que un día se atrevieron a soñar más allá de lo que parecía posible. ¿Qué crees que hubiera pasado si todos hubieran pensado que era inútil?». Jesús sonrió levemente.
Supongo que nada de esto existiría. Exacto, afirmó Alejandro. Tu sueño puede parecer pequeño ahora, pero tiene el poder de cambiar vidas, empezando por la tuya. El joven sintió un escalofrío de motivación recorriéndole el cuerpo. Por primera vez, se vio a sí mismo no solo como alguien que trabajaba en una taquería, sino como alguien con un destino más grande. Al volver a casa esa noche, abrió sus libros con renovada determinación. La voz del doctor resonaba en su mente como un faro en la oscuridad. Doña Rosa lo vio desde la puerta y sonrió con orgullo. «Estás diferente, Jesús, te veo con más ganas». Él levantó la mirada y respondió con firmeza. «Es que ahora no estudio solo por mí, mamá. Estudio porque alguien cree que sí puedo lograrlo, y no pienso defraudarlo». El brillo en sus ojos era nuevo, una mezcla de fe y coraje. Esa chispa era el inicio de una transformación que apenas comenzaba a tomar forma. El ritmo de la vida de Jesús se volvió una cuerda tensa. Entre el trabajo en la taquería, las responsabilidades en casa y las horas de estudio, su cuerpo empezó a resentirse. Dormía poco, comía a deshoras y cada jornada se sentía como una batalla contra el cansancio. Pero la chispa que Alejandro había encendido dentro de él lo mantenía en movimiento. Una tarde, después de un turno pesado, se sentó con su madre en la cocina. La bombilla colgante iluminaba el vapor de los frijoles que burbujeaban en la olla. «Mamá», dijo Jesús con voz firme, aunque el corazón le latía rápido, «quiero hablar contigo». Doña Rosa lo miró con ternura. «Dime, mijo». Jesús respiró hondo. «Voy a dejar unas horas en la taquería. No puedo seguir así. Quiero dedicar más tiempo a estudiar». El silencio llenó la cocina. La madre bajó la cuchara de madera y lo miró fijamente. «¿Y el dinero, hijo? Apenas nos alcanza». Jesús apretó los puños sobre la mesa. «Lo sé, mamá. Pero si sigo solo trabajando, nunca saldré de aquí. No es un capricho, es mi futuro». La mujer suspiró sintiendo el peso de esas palabras. Lo abrazó despacio, como si entendiera que no podía detener el camino de su hijo aunque le doliera. «Haz lo que tengas que hacer, Jesús. Yo confío en ti». Al día siguiente, habló con el dueño de la taquería. El hombre frunció el ceño al escucharlo. «¿Menos horas? ¿Y quién va a cubrir lo que dejas?» «Buscaré a alguien que me reemplace en las noches», respondió Jesús tratando de sonar seguro. El taquero bufó. «Tú sabrás, chamaco, pero no esperes que la vida te regale nada». Jesús salió con el corazón apretado. Sabía que perder parte del sueldo significaba menos comida en casa, menos apoyo para su madre y más discusiones con Ernesto. Aún así, sintió que era la única decisión correcta. Esa misma tarde, cuando Ernesto se enteró, reaccionó con rabia. «¡Estás loco!», gritó golpeando la mesa. «¿Cómo se te ocurre dejar dinero por estudiar libros que ni entiendes?». Jesús lo enfrentó con la voz temblorosa, pero firme. «Porque no quiero quedarme aquí toda la vida, Ernesto. No quiero que tú tampoco lo hagas». «¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar que mamá se mate en el mercado mientras tú sueñas?», replicó su hermano con los ojos llenos de furia. Jesús sintió que las palabras lo herían más que cualquier golpe. «No es un sueño vacío, es la única manera de cambiar todo esto». Doña Rosa se interpuso entre ambos, intentando calmar la discusión. «Ya basta, no se peleen, cada quien carga su propia cruz». Jesús se encerró en su cuarto después de la pelea. Abrió los libros y trató de concentrarse, pero las lágrimas empañaban las páginas. No era fácil ver a su familia dudar de él, pero en su interior sabía que debía resistir. Días después, Alejandro lo visitó y notó su semblante cansado. «Te ves diferente, Jesús. ¿Qué pasó?». El joven le contó lo que había decidido y las consecuencias que enfrentaba en casa. Alejandro lo escuchó en silencio y al final habló con voz serena. «Los sacrificios siempre duelen, pero son necesarios. No todos lo entenderán al principio, pero si eres constante, un día ellos mismos reconocerán tu esfuerzo». Jesús asintió, guardando esas palabras como un escudo contra la duda. Desde entonces, cada hora de estudio se volvió más valiosa. Leía hasta que los ojos le ardían.
Subrayaba con lápiz prestado y llenaba cuadernos de notas desordenadas. Aunque el hambre apretara más fuerte y las discusiones en casa no cesaran, en su interior ardía la certeza de que estaba sembrando el futuro con cada sacrificio. La tensión en casa aumentaba cada día. Ernesto, el hermano menor de Jesús, se mostraba más ausente, regresando tarde y con un brillo extraño en los ojos. Jesús lo observaba con preocupación, reconociendo señales que había visto muchas veces en los muchachos de la colonia, las tentaciones de las pandillas. Una noche, mientras Jesús repasaba un libro de anatomía en la mesa, escuchó voces en la calle. Se asomó por la ventana y vio a Ernesto platicando con un grupo de jóvenes en la esquina. Llevaban gorras, ropa holgada y una actitud desafiante. El líder, apodado el Chino, era conocido en el barrio por meterse en problemas con la policía. Jesús salió de inmediato. «Ernesto, ven a la casa», dijo con tono firme. Su hermano lo miró molesto. «No te metas, Jesús. Ellos me entienden mejor que tú». El Chino sonrió con burla. «Déjalo, doctorcito. El chamaco quiere ganarse su dinero de verdad». Jesús sintió que la sangre le hervía. ¿Dinero fácil? Ese camino solo lleva a la cárcel o al panteón. El ambiente se tensó. Ernesto bajó la mirada, incómodo, pero no se movió. Jesús lo tomó del brazo. «Vámonos ya». El Chino lo empujó con fuerza. «¿Quién te crees para dar órdenes aquí?» Jesús cayó al suelo, pero se levantó de inmediato. Los recuerdos de Alejandro, sus consejos sobre no rendirse, lo sostuvieron en pie. «No me importa lo que digas. Ernesto no va a terminar como ustedes». El silencio de unos segundos se rompió con carcajadas burlonas. Sin embargo, Jesús mantuvo la mirada firme. Esa noche logró llevarse a su hermano de vuelta a casa, aunque sabía que el problema apenas comenzaba. Dentro, doña Rosa los esperaba con expresión preocupada. «¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué se gritan en la calle?» Jesús respiró hondo. «Mamá, Ernesto se está juntando con esa gente». La mujer volteó hacia el menor que guardaba silencio. «¿Es cierto, hijo?» Ernesto explotó. «Ustedes no entienden. Estoy harto de la pobreza. Quiero algo mejor y rápido. Jesús cree que con libros nos va a sacar de aquí, pero no sirve de nada». Jesús sintió un puñal en el pecho, pero se obligó a hablar con calma. «Hermano, yo también quiero algo mejor. Pero no voy a vender mi vida a cambio de unas monedas sucias». Ernesto lo miró con rencor antes de encerrarse en su cuarto. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier grito. Al día siguiente, Jesús buscó a Alejandro. Lo encontró en el hospital, agotado después de un turno, pero dispuesto a escucharlo. «Doctor, mi hermano está en peligro». «No sé qué hacer», confesó Jesús con los ojos llenos de angustia. Alejandro lo miró con seriedad. «Jesús, no puedes cargar solo con todo. A veces hay que mostrarles a quienes amamos que el camino que llevan no es el correcto, aunque se enojen». «Pero, ¿y si lo pierdo?», preguntó con la voz quebrada. El médico suspiró. «A veces, la vida nos pone pruebas que no podemos resolver con palabras suaves. Necesitas ser firme, aunque duela. Y recuerda, no estás solo». Jesús sintió un alivio momentáneo. Tener al doctor de su lado le daba fuerzas. Esa misma noche, al volver a casa, encontró a Ernesto a punto de salir. «¿A dónde vas?», preguntó con dureza. «No es tu asunto». Jesús lo detuvo en la puerta. «Sí lo es, porque eres mi hermano, y no pienso dejar que termines muerto en una banqueta». Ernesto lo miró con rabia, pero también con un destello de duda en los ojos. Por primera vez, parecía escuchar entre líneas lo que Jesús decía. El ambiente estaba cargado de tensión, pero en el fondo, Jesús sabía que esa lucha apenas estaba empezando y que la vida de su hermano dependía de cada decisión que tomara en esos días. La tensión en el barrio se volvió insoportable. Ernesto seguía coqueteando con la pandilla, y Jesús no podía apartar los ojos de él, temiendo que cualquier noche no regresara a casa. Las discusiones eran constantes, y doña Rosa, cada vez más enferma, apenas podía alzar la voz para intentar calmar a sus hijos.
Una tarde, mientras Jesús regresaba de la taquería, escuchó gritos en la esquina. Corrió y encontró a Ernesto rodeado por el chino y otros dos jóvenes. El ambiente olía a alcohol y a humo de cigarro barato. «Déjenlo en paz», gritó Jesús, empujando a uno de ellos. El chino lo miró con desprecio. «Mira quién llegó. El que quiere ser doctor. ¿Vas a curar a tu hermanito de la pobreza?» Jesús sintió la rabia recorrerle el cuerpo. «Mi hermano no necesita de ustedes». El líder rió mostrando los dientes amarillentos. «Entonces paga el precio». Sin más, sacó una navaja y se abalanzó. Jesús alcanzó a empujar a Ernesto, recibiendo el corte en su propio costado. El dolor fue inmediato, un ardor que lo hizo tambalearse. La sangre comenzó a manchar su camisa, mientras Ernesto gritaba su nombre. «¡Jesús!». Los demás jóvenes se alejaron al ver la herida. El chino, con gesto desafiante, escupió al suelo y murmuró: «Así aprendes a no meterte donde no te llaman». Huyeron corriendo, dejando a Jesús en el suelo, con el rostro pálido. «Hermano, aguanta», dijo Ernesto, sosteniéndolo con manos temblorosas. «No me dejes, por favor». Jesús apenas podía hablar. «Corre, que busca ayuda». El muchacho salió disparado, gritando por las calles, hasta que un vecino llamó a una ambulancia. El sonido de la sirena se mezcló con el murmullo angustiado de la gente que se reunió alrededor. En el hospital, Alejandro recibió la noticia y corrió a urgencias. Al verlo en la camilla, su corazón se detuvo por un instante. La herida no era mortal si se atendía a tiempo, pero el recuerdo de su hijo regresó con fuerza, como un fantasma desgarrador. «Yo me encargo», dijo con firmeza, poniéndose los guantes. Los enfermeros lo miraron sorprendidos. No era común que un médico de su nivel se involucrara directamente en un caso así, pero nadie se atrevió a discutir. Jesús, apenas consciente, alcanzó a reconocerlo. «Doctor», Alejandro se inclinó para que lo escuchara. «Tranquilo, muchacho, no voy a dejarte». El procedimiento comenzó. Alejandro se movía con precisión, bloqueando los recuerdos dolorosos que amenazaban con entorpecerlo. Cada sutura, cada decisión, era también un acto de redención personal. En su mente, no solo salvaba a Jesús, de algún modo estaba salvando al hijo que había perdido. Mientras tanto, Ernesto esperaba afuera con las manos ensangrentadas y los ojos enrojecidos. No dejaba de repetir en voz baja: «Es mi culpa, es mi culpa». Doña Rosa llegó poco después, sostenida por una vecina. Al ver a Ernesto derrumbado, lo abrazó con todas sus fuerzas. «Hijo, lo importante es que Jesús viva. Aprende de esto. No dejes que su sacrificio sea en vano». Las horas se hicieron eternas. Finalmente, Alejandro salió del quirófano con el rostro cansado pero sereno. «Está fuera de peligro», anunció. Ernesto se cubrió el rostro con las manos, llorando sin poder contenerse. Alejandro se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tu hermano arriesgó su vida por ti. Ahora te toca a ti decidir qué haces con la tuya». El muchacho asintió entre lágrimas, entendiendo que aquel momento marcaba un antes y un después. Dentro de la sala, Jesús dormía profundamente, conectado a monitores que marcaban el ritmo firme de su corazón. Aunque el dolor seguía presente, en su interior una certeza se fortalecía. La vida era frágil, pero también era un regalo, y él no pensaba desperdiciarla. El despertar de Jesús después de la cirugía fue distinto al del hospital anterior, no solo por el dolor en el costado, ni por el cansancio acumulado, sino porque algo en su interior había cambiado. Sentía el peso de la vida como un regalo frágil que se le había concedido 2 veces. Alejandro estaba sentado junto a la cama, como en aquella primera ocasión. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también un brillo de satisfacción. «¿Cómo te sientes?», preguntó con voz grave pero serena. Jesús respiró hondo antes de responder. «Siento que volví a nacer». Alejandro asintió. «Eso es exactamente lo que pasó. Ahora tienes que decidir qué harás con esta segunda oportunidad».
Jesús bajó la mirada recordando a Ernesto llorando a su lado antes de perder la consciencia. No quiero seguir igual, doctor. Esta vez voy a luchar de verdad. No solo por mí, también por mi hermano, por mi mamá, por todo lo que cargamos. Alejandro lo observó en silencio, orgulloso. Esa es la actitud que necesitas. La medicina no solo requiere conocimiento, Jesús. También exige coraje, disciplina y un corazón dispuesto a servir. Tú ya tienes eso. Los días de recuperación se convirtieron en jornadas de reflexión. Mientras el dolor lo mantenía en reposo, Jesús repasaba mentalmente todo lo que había vivido. La burla de sus compañeros, la decepción de Ernesto, las noches en vela estudiando. Ahora todo cobraba un sentido distinto. Una tarde Ernesto entró al cuarto con pasos tímidos. Llevaba el rostro demacrado por noches sin dormir. Jesús, dijo en voz baja. Lo siento. Jesús lo miró con calma. No tienes que decir nada, hermano. Sí tengo que hacerlo. Por mi culpa casi mueres. Yo estaba cegado. Creía que lo fácil era lo mejor. Pero verte sangrar en mis brazos... La voz se le quebró. Me abrió los ojos. Jesús le tomó la mano. Lo importante es que entendiste a tiempo. Prométeme que vas a alejarte de ellos. Ernesto asintió con firmeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo prometo, y quiero ayudarte. No sé cómo, pero voy a estar contigo en lo que sueñes. Ese momento selló un nuevo lazo entre los hermanos. La herida física de Jesús dolía, pero la reconciliación con Ernesto curaba algo más profundo. Poco a poco, la rutina en casa comenzó a transformarse. Doña Rosa, aunque seguía enferma, recuperaba esperanza al ver a sus hijos unidos. «Ustedes son mi orgullo», les decía entre suspiros. «Lo único que quiero es verlos caminar derechos, sin miedo al mañana». Jesús le sonreía, sintiendo que esa visión ya no era un imposible. Con el paso de las semanas, Alejandro lo animó a considerar opciones reales para continuar sus estudios. Lo llevó a bibliotecas, le mostró universidades públicas, le explicó cómo funcionaban las becas. Cada visita era una ventana abierta a un mundo que antes parecía inalcanzable. «Mira, Jesús», le dijo un día mientras caminaban frente a la Facultad de Medicina de la UNAM. «Aquí entran miles de jóvenes cada año. Muchos creen que no tienen oportunidad, pero los que perseveran, entran. Tú puedes estar aquí algún día». Jesús sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ver estudiantes con batas blancas, libros bajo el brazo y rostros cansados pero orgullosos, lo llenó de inspiración. «Un día voy a caminar por este lugar», susurró para sí mismo, con una determinación que Alejandro no pasó por alto. Esa noche, de regreso en su barrio, abrió de nuevo los libros. Esta vez no lo hacía con miedo o duda, sino con la certeza de que cada página lo acercaba a esa visión. Su hermano, sentado a su lado, lo miraba estudiar en silencio, y aunque no entendía los textos, se ofrecía a ayudarle con cualquier cosa. Jesús ya no estaba solo en su lucha. Tenía un propósito claro, un hermano dispuesto a cambiar, una madre que lo alentaba y un mentor que lo guiaba. Esa combinación se convirtió en la semilla de su verdadera transformación. El amanecer en la Ciudad de México traía consigo un aire fresco, que contrastaba con el bullicio habitual. Jesús se levantaba temprano, no para ir a la taquería como antes, sino para caminar hasta la preparatoria abierta donde se había inscrito. El cuaderno bajo el brazo y una mochila sencilla eran ahora sus herramientas más valiosas. Doña Rosa lo miraba salir cada mañana con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Nunca pensé que te vería estudiando de nuevo, mijo», le dijo una vez, acomodándole el cuello de la camisa. «Yo tampoco, mamá, pero ahora sé que no es un sueño imposible. El esfuerzo era enorme». Jesús trabajaba medio tiempo para no dejar de aportar en casa, y el resto lo dedicaba a sus estudios. Ernesto, fiel a su promesa, lo ayudaba con lo que podía. A veces preparando la comida, otras cuidando a su madre para que Jesús pudiera estudiar tranquilo. Ese cambio en su hermano lo llenaba de esperanza. Un día, mientras repasaba sus apuntes en el parque,
Alejandro se sentó a su lado con una taza de café en la mano. Me contaron que ya entraste a la preparatoria. Jesús sonrió, orgulloso. Sí, doctor. Es difícil, pero voy avanzando. Alejandro lo observó unos segundos y luego asintió. Cada paso cuenta, y lo más importante es que no estás retrocediendo. El joven sintió un calor en el pecho. Aquel hombre se había convertido en mucho más que un mentor. Era un faro en su camino. Con el paso de los meses, Jesús se fue acostumbrando al ritmo. Sus calificaciones mejoraban poco a poco, y aunque muchas veces sentía que el cansancio lo vencía, recordaba la promesa que se había hecho en la cama del hospital: no abandonar. Una tarde llegó a casa con una carta en las manos. La abrió frente a su madre y Ernesto, que lo miraban expectantes. «Es una beca», dijo con voz temblorosa. «Una ayuda para estudiantes con buenas calificaciones». Doña Rosa lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. «Sabía que lo ibas a lograr». Ernesto sonrió con orgullo, golpeándole el hombro. «Sabía que no eran solo palabras, hermano». El apoyo económico no era mucho, pero significaba un respiro. Ahora podía concentrarse más en sus estudios, sin preocuparse tanto por las cuentas. Con el tiempo, logró ingresar a la universidad. El día que recibió la notificación oficial, sintió que el corazón le iba a estallar. Caminó hasta el hospital donde trabajaba Alejandro y lo buscó en su consultorio. «Doctor, lo logré», dijo apenas abrió la puerta, agitando el papel en sus manos. Alejandro se levantó de inmediato, lo abrazó con fuerza y sus ojos se humedecieron. «Estoy orgulloso de ti, Jesús, más de lo que imaginas». Ese momento quedó grabado en la memoria de ambos como una victoria compartida. Los años pasaron con sacrificios y largas noches de estudio. Jesús se enfrentó a materias difíciles, exámenes que parecían imposibles y la constante presión económica. Pero cada obstáculo lo fortalecía, y al final el día llegó. Se probó la bata blanca por primera vez. Frente al espejo se observó con lágrimas en los ojos. No era el mismo muchacho de la taquería, ni el herido en la banqueta de Tlalpan. Era un hombre que había decidido luchar contra todo para alcanzar lo que parecía imposible. Cuando su madre lo vio con la bata, sus ojos brillaron como nunca antes. «Te ves como el hombre que siempre supe que podías ser», dijo, abrazándolo con orgullo. Jesús sonrió, sintiendo que aún quedaba un largo camino, pero también que cada paso lo había acercado a ese instante. Era un triunfo silencioso, sin aplausos ni reflectores, pero que valía más que cualquier reconocimiento, porque era suyo. El sol se filtraba entre los edificios altos de la Ciudad de México, tiñendo de dorado las calles. Jesús caminaba con paso firme, la bata blanca ondeando ligeramente con el viento. A su lado, Alejandro lo observaba en silencio, con el mismo orgullo de un padre viendo a su hijo cumplir un sueño. Era el primer día oficial de prácticas en el hospital. El pasillo olía a desinfectante y a café recién hecho. Sonidos de monitores y voces apresuradas llenaban el ambiente. Jesús respiró hondo, consciente de que estaba entrando en un mundo que había deseado desde niño. Antes de cruzar la puerta, Alejandro lo detuvo con una mano en el hombro. «¿Recuerdas aquella noche en la calzada de Tlalpan?», preguntó con voz serena. Jesús sonrió. «Nunca la olvidaré. Si no se hubiera detenido, yo no estaría aquí». El doctor lo miró con seriedad. «Yo me detuve, sí. Pero tú fuiste quien eligió caminar el resto del camino». Las palabras resonaron en lo más profundo de Jesús. Recordó cada sacrificio, las burlas en la taquería, las discusiones con Ernesto, el cansancio de estudiar hasta que los ojos le ardían, las lágrimas de su madre, el filo de la navaja que casi le arrebató la vida. Cada herida, cada tropiezo, lo habían forjado para llegar a ese momento. Entraron juntos al hospital. Enfermeras y pacientes pasaban apresurados, y Jesús se descubrió viéndolo todo con una mezcla de asombro y pertenencia. Ya no era un espectador soñando desde la banqueta, era parte de ese universo. Un niño en silla de ruedas lo miró con curiosidad.
Jesús se agachó, le sonrió y le dijo, «Algún día vas a estar corriendo otra vez». El pequeño sonrió tímido, y Jesús sintió que su corazón se llenaba de propósito. Esa noche, al regresar a casa, doña Rosa lo esperaba en la cocina. Aunque su cuerpo estaba debilitado, sus ojos brillaban con un orgullo inmenso. «Te lo dije, mijo, no naciste para quedarte atrapado». Jesús la abrazó con fuerza, respirando el aroma familiar de tortillas recién hechas. «Todo esto es por ti, mamá. Y también por Ernesto». El hermano menor entró en ese momento, cargando una caja de útiles que había conseguido con su nuevo trabajo honesto. «Ya ves que sí se puede, Jesús», dijo sonriendo. «Tú me enseñaste a no rendirme». El silencio se llenó de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, los tres sintieron que el futuro no era una sombra oscura, sino un horizonte abierto. Jesús salió al patio esa misma noche y miró al cielo. Recordó las palabras de Alejandro. Fracasar no es caer, es no intentarlo. Recordó también la voz de su madre, alentándolo a no conformarse, y las lágrimas de Ernesto al prometer que cambiaría. En ese instante comprendió que la vida no se trataba solo de sueños individuales, sino de los lazos que lo unían a los demás. Su destino había sido tocado por las palabras de un hombre que se detuvo en la carretera, pero lo que realmente lo había transformado era haber decidido creer en sí mismo. Respiró hondo y murmuró en voz baja, «Voy a honrar esta oportunidad. Voy a ser el médico que siempre soñé», y con esa promesa se sintió más vivo que nunca. Porque al final una sola palabra de aliento, un solo gesto de fe, puede cambiarlo todo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que inspiran y transforman. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla. La siguiente historia te espera.